¿Cómo estamos? Este es el penúltimo capítulo de la temporada 3 de La Vida del León. ¿Cómo estamos de vuelta? Hoy día quería hacerla así igual que como hice al principio, porque el próximo capítulo va a ser distinta a la entrada. Así que lo hice hoy día. Pero esto es choro. Hoy día puedo hablar de todas estas cosas que tienen que ver con que estamos terminando la temporada y el próximo capítulo se viene la entrevista por fin con Alfredo Levin, donde hablamos sin censura de cosas muy intensas de su vida y la mía. Así que ese no se lo pueden perder. Aquí estoy así generando expectativas. Pam, 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 pam. Hoy día es el penúltimo capítulo de la tercera temporada. ¿Qué puedo decir sobre eso? Puedo decir, uno, que hice hace un montón de años un montón de cosas que por alguna razón del mundo volví y le di con más persistencia, y ya llevo superado el número de capítulos en más del doble, que ya tenemos una temática, tenemos una red social, tenemos el concepto de los reels, tengo un mundo andando con esto, tengo charlas andando con esto. Esto es un pequeño como entre paréntesis para hablar como un poco de la persistencia, que en el fondo también es una temática. No sé si la he tocado acá, creo que la he tocado en los reels nomás. Pero vamos a hablar de eso. Ya tocará tal vez para la próxima temporada. El tema es que la persistencia, en este caso, me ha llevado a llegar a poder hacer por fin la charla del León. Cuando se estrene este capítulo, que va a ser básicamente en 2 días más de lo que estoy grabándolo ahora, a mí me gusta hablar esto del futuro y del pasado, esta misma semana vamos a tener arriba la primera charla del León, y es un concepto que, bueno, para la gente que lo esté viendo ahora esto, estamos haciendo charlas a empresas de motivación, hablando de temática custom, hay todo un concepto de negocio ahí que tenemos, y eso me tiene muy orgulloso porque por fin la partí. Es algo que teníamos pensado desde que partimos esto, que le íbamos a sacar al mundo real, y ya estamos sacándolo al mundo real. Ya tuvimos la primera, fue una excelente experiencia, de ahí vamos a sacar mucho material para mostrar. Así que en el mundo del León se vienen hartas cosas. Como dicen, se vienen cositas. Me apesta esa hueá, pero bueno, se vienen cositas igual. La cosa es que, bueno, un detalle que hay que decir para la gente que nos ve en YouTube, el color de atrás cambió porque tuvimos un pequeño problema técnico y ahora tenemos un color nuevo. Igual ahí me gusta. Hace un cambio, es como un poquito más cyberpunk que antes. Y ahí tenemos que después ver cómo hacer la siguiente temporada. ¿Por qué hablo todas estas cosas como si ahora fuera el último capítulo? Es porque básicamente el próximo capítulo es solo la entrevista. Y ahí se acaba. ¡Pum! Y terminamos. Segunda etapa. O tercera etapa en el fondo. Así que es choro como van avanzando las metas. Básicamente las cosas de las que voy hablando las voy aplicando en esto mismo, las voy aplicando en el cómic que hago, las voy aplicando en la banda, las voy aplicando en todas las cosas y áreas de mi vida. Claramente, como digo siempre, uno no es perfecto, pero va avanzando. Entonces, ya que llevamos no sé cuántos minutos ya, ahí está, pero no lo alcanzo a ver. La cosa es que hay una temática hoy día, que de hecho no es tan happy, pero es una temática que dentro de, ya la habíamos hablado en otro ámbito, que es el tema del duelo. Entonces vamos a hablar del duelo y el duelo ambiguo. ¿Por qué me interesa esto? Porque dentro de toda esta cosa que vamos como el enfoque de entender cosas psicológicas, yo creo que hay dos partes. Una parte está en la de motivar, vamos para adelante,
parte. Puedes ocupar la neuroplasticidad, cómo transformar las debilidades en fortaleza, la parte educativa, la neuroplasticidad, la programación neurolingüística, cómo tomar terapia, qué sé yo. La parte preventiva y ayudadora, que es el tema, por ejemplo, de los suicidios, que fueron los últimos 2 capítulos. Que si no lo han visto, mal ahí, vayan a verlo. Son capítulos pueden salvarle la vida a alguien. Y en este caso está el tema del duelo, que es como más la parte como, entre comillas, como educativa y como de levantar cuando estás mal, porque está como de mal a normal y de normal a la vida del león. Entonces dentro de eso está el duelo. El duelo es complejo porque el duelo es básicamente una separación y todo el dolor que tú sientes con esa separación. O sea, el duelo en general se refiere, como término genérico, a la separación de un ser querido que se muere. Entonces, ¿qué pasa? Pues el duelo es algo donde tú te tienes que enfrentar a una situación final donde tú no vas a volver a ver a esa persona. Eso te hace sentir muchas cosas y tiene unas etapas. Entonces, tú pasas por, está el concepto que se llama Ninda, que son las 5 fases de del duelo, donde está, por un lado tienes la negación, o sea, como no lo puedes creer, pasa un rato que es como no, actúas como si no pasara, qué sé yo, después viene la ira, te da así rabia, no puedes creer que esto te esté pasando, culpa a todo, la clásica que se culpa al doctor porque lo hizo mal, que se culpa a porque no hizo esto. Tenía un montón de rabia, porque la rabia viene de la impotencia, que no puede hacer nada. Después viene la negociación. Entonces, ahí como que existe este como pensamiento de, claro, se puede hacer algo para cambiar la situación, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en duelos que tienen que ver, como por ejemplo con parejas, con una separación? Ahí también se vive un duelo, que es distinto porque la persona está ahí y no se desaparece completamente. Entonces el tema de la negociación, por ejemplo, es una parte del proceso del duelo que es como un poco más rápida, a mi parecer, que tal vez las otras, porque no hay otra manera que aceptar nomás. Porque hagas lo que hagas, no hay ni una forma de revivir a alguien. ¿Ya? Entonces, bueno, después de que la negociación no funciona, viene la depresión. Cuando ya como que te cae la teja, como se dice, o te haces consciente, digamos, de que realmente esa persona ya no va a volver más. O sea, ya no la vas a volver a ver, ya no vas a estar nunca más con ella, no vas a poder conversar, no existe en la tierra y no va a volver a existir nunca más. Eso te deprime. Ese pensamiento es como, sobre todo si te ganaste culpas y qué sé yo. Por ejemplo, yo tengo tema con mi relación con mi papá. No sé si la voy a resolver o no. Está complicado ahí. Pero, ponte tú, en este momento yo estoy seguro de lo que yo estoy diciendo, pero yo no sé qué va a pasar cuando se va a morir. Y bueno, y la vida tampoco es lineal. Al final uno siempre tiene como la idea de que los papás se van a morir antes que uno, pero también puede pasar al revés. Y de hecho, cuando pasa al revés, los papás quedan tostados. En general, ver morir a un hijo es una cosa más tostada aún que ver morir a un papá. Como que uno sigue como el camino natural de la vida y el otro no. Entonces, entre comillas, como que te deja más chocado. Y después de eso viene la parte de la aceptación.
Entonces esta parte de la aceptación, claro, pues después de... puede ser tiempo igual. Hay gente que se queda pegada y como que va dando vuelta entre una y otra fase, esto, por años tal vez. Hay gente que no supera nunca los duelos. Hay gente que se va al abuso de sustancias, qué sé yo, para evadir. Porque no quiere aceptar que eso ya no existe. Entonces ya, el duelo se crea como un concepto que habla sobre la muerte de alguien. Después está la muerte de una relación, que es un duelo, pero ya hay un componente donde la otra persona sigue estando ahí. Entonces, para ciertas cosas es un poco más fácil, pero por ejemplo, y ahí tomo de nuevo el tema de la negociación es un poco más difícil. Porque ahí, claro, pues tú, si hago las cosas distintos, si le hablo de nuevo, si hago esto, si cambio, te prometo no sé qué cosa, qué sé yo. O con miles, o sea, no tiene por qué ser una pareja, puede ser tu familia, qué sé yo. La cosa es que ahí tú sientes que hay algo que puedes hacer y eso te mantiene como, entre comillas, con una esperanza. Entonces te hace un poco más largo este proceso. Entonces también hay ahí un tema que es como que todo tiene su lado más positivo y negativo, dentro que estamos hablando de cosas que son tristes, ¿cachai? El duelo del término de una relación puede ser claro, y aquí es donde vamos a llegar al tema, como al tópico principal ya, que es el hecho de cuando es ambiguo. El duelo ambiguo es como el peor duelo, porque, por ejemplo, ya hablamos acá del tema del duelo migratorio. Tú tienes como la muerte de toda tu vida pasada, digamos, y de ahí partes otra nueva vida, entre comillas. Pero en teoría, en el fondo, igual existe la posibilidad de que tú agarres, juntes plata, vendas todo lo que te compraste y te vuelvas a tu país, vuelvas a estar con tu familia y qué sé yo. Existe esa opción. Si se te murió toda tu familia en otro país, bueno, ya, pero por lo menos puedes volver a tu país donde naciste y algún tipo de red de contacto tienes. Digamos que existe. Si se muere alguien, estás 100% seguro que se murió alguien. Y si una relación termina, porque termina, por ejemplo, te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo ya no te amo, no quiero estar contigo y hasta aquí nomás llegamos, qué sé yo. Bueno, en ese momento te va a costar aceptar el hecho de que esa relación se terminó, pero hay algo claro. Te están diciendo que no, o tal vez te fueron infiel, o la razón que sea. Una relación que termina porque la otra persona se va a ir a otro país, qué sé yo. Te puede costar aceptarlo, pero hay algo claro, algo definitivo. El tema al cual venimos convocados es el tema del duelo ambiguo, que es en el fondo no tener claro por qué se terminó. Y eso genera incertidumbre, y la incertidumbre y ambigüedad generan mucha ansiedad. Y eso es terrible, porque al final de cuentas, para poder pasar un proceso y avanzar en tu vida, mientras más claros sean las cosas, es más fácil. Es como el problema existencialista, por ejemplo. La gente que no se así da vuelta en la cabeza pensando en por qué las cosas son como son, por qué esto sí, por qué esto no, por qué tengo que hacer las cosas de cierta manera, y funciona nomás, en el fondo no se probleman, les sale más fácil avanzar en lo que es la vida. Gente como yo, por ejemplo, me pregunto todo. Entonces, ¿por qué necesito una razón para algo? Entonces, ¿qué pasa? En las cosas que son ambiguas, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar primero de tema de las relaciones de pareja. Llegan, te terminan de un día para otro, así totalmente sorpresivo, sabes que no quiero saber nada más de ti, pum, te bloquean de todas las cosas y no te dan ni una respuesta. Y ahí te quedaste, pum. Y te quedaste. No hay nada que puedas hacer.
pero al mismo tiempo te quedas como con una duda. ¿Qué es lo que pasó? No entiendo esto. Esa incertidumbre y el hecho de que como queda una duda ahí, queda como una esperanza, eso hace más difícil que la terminada. O ya, por ejemplo, cuando una persona termina contigo pero te sigue hablando, pero no quiere, pero te sigue hablando, y como que, no sé, pues la clásica que por lo menos a mí me ha pasado, yo creo que le pasa a los hombres, no sé si a las mujeres les pasa, en el fondo, como terminamos y seamos amigos, pero uno no quiere ser amigo, ¿cachai? O sea, tú querés ser pareja de la otra persona. Entonces, eso es doloroso y esa incertidumbre genera mucha ansiedad. Ahora, ¿qué pasa? Aparte de tener, por ejemplo, esta gente que desaparece de tu vida, de una relación, porque terminó contigo. ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que tiene un pariente secuestrado o que desapareció? De un día para otro no lo volvieron a ver. O militar, les dicen está desaparecido en acción. Ya es otro nivel aún más, porque ahí ya es como que esa persona desapareció y ahí realmente hay una incertidumbre si es que esa persona existe o no existe. Hay un experimento que se llama, o sea, no, es como un experimento que se llama el gato de Schrödinger, que es como un científico que en el fondo pone un gato en una caja. Entonces el gato dice, el gato está muerto o vivo. Existen las dos posibilidades, el gato puede estar vivo o muerto. Y tú al abrir la caja solamente descubres si en verdad el gato está vivo o está muerto. Entonces, esto es como una situación así. Esa persona, hasta que tú descubras la verdad, la potencialidad, el hecho de que pueda así estar ahí y que la puedas volver a encontrar, que pueda volver a aparecer, eso te puede dejar pegado por años. Y eso es lo trágico del duelo ambiguo. Es como la forma más cruel de duelo. Porque al final el duelo es una parte de la vida que vas a tener que, con la que vivir. ¿Me entiendes? Pero te puede chocar mucho, porque por ejemplo, si tú tienes una persona que ha estado enferma por años, con un cáncer, y es tu papá, y tiene 93 años, y tiene un cáncer hace no sé cuántos años, y más encima tiene Alzheimer. Igual un poco como que tu cabeza ha ido como de a poquito avanzando en esto, de a poco. Entonces el choque de cuando muere es triste, sí, pero es un poco más fácil superarlo que, por ejemplo, cuando se muere alguien de un accidente. De un día para otro te dicen, no, esta persona se murió. Cham. Ahora, imagínate el punto donde te dicen, oye, esta persona desapareció, no sabemos dónde está. Y te quedas eternamente con una sensación de aquí, no sé qué hacer. Y ahí es donde hay como un concepto que es muy fuerte, que es el tema del manejo de la incertidumbre. Porque básicamente, yo he dicho esta cuestión, la vida tiene caos. El caos existe. O sea, yo por ejemplo estoy grabando esto. Y es loco lo que voy a decir, porque yo estoy grabando esto. Yo me puedo morir antes de que termine de grabarse este capítulo y puede que nadie lo vea. O puede que por haber hecho este capítulo, que se trata del duelo y haberme muerto en la mitad de la cosa, mi polola llega, o mi novia llega, agarra, lo sube ella y lo deja como una conmemoración a mí. Entonces ahora alguien está viendo esta cuestión mientras yo ya no existo, viendo cómo estoy explicando esto. Loco, todo lo que queráis, pero la cosa es que cuando tienes esta como incertidumbre y la aceptas en la vida, te das cuenta que al final de cuentas todo tiene su riesgo.
¿no es cierto? Yo he hablado de eso. Es como el riesgo de tener un trabajo seguro o el riesgo de ser emprendedor. Cualquiera de las dos cosas tiene un riesgo. El riesgo de tener una familia y ¿cómo se llama? Que tus hijos te terminen odiando, o hacerla súper mal y que salgan drogadictos y se terminen matando, o el riesgo de no tener hijos y morir solo. Todo tiene un riesgo. No hay nada que no sea riesgoso. Entonces ahí es donde yo siempre digo que en el fondo hay que arriesgarse a hacer las cosas nomás, dentro de ciertos límites, más o menos tener claro qué es lo que quieres hacer para saber en cuánto te quieres arriesgar a hacer cierta cosa. Y ahí tienes que aprender a manejar el hecho de la incertidumbre a futuro. Y también he hablado de esto. La depresión viene de los recuerdos y la incertidumbre viene de... O sea, la ansiedad viene de la incertidumbre del futuro. De lo que tú piensas que puede llegar a pasar. Entonces te pones ansioso, porque empiezas a pensar cosas catastróficas. Entonces, es una cosa que es imposible. O sea, a ver, para algunas personas es realmente imposible y no lo logran nunca. Por eso es un tópico complejo. Superar la desaparición de alguien. Superar el duelo ambiguo. Porque manejar la incertidumbre es tener una capacidad para aceptar que hay cosas que realmente no pueden controlar. Y el tema, y esto lo digo por experiencia, y yo he hablado de esto también en el tema de cómo superar la depresión y qué sé yo, cuando tú sientes que no estás en control de nada en tu vida, entra lo que se llama la desesperanza aprendida y te deprime. Entonces, cuando eres una persona muy controladora, te vas como al otro extremo y tampoco eres feliz, eres un manojo de ansiedad. Pero igual uno quiere tener y necesita tener algún tipo de semblanza o creencia de que tiene control sobre las cosas que van pasando. Ahora, uno tiene mucho menos control del que cree. Tú tienes mucho menos control de la mayoría de las situaciones, tienes más control sobre cómo tú, ni siquiera cómo reaccionas a las cosas. Tienes como un control tal vez de cómo aprender a después reaccionar y aprender a reaccionar de cierta manera para que después a futuro tal vez no reaccione de cierta manera, o que si reacciona de cierta manera no sea tan fuerte como tal vez podría ser. Ese es el control que uno tiene. Tú no puedes controlar a otra persona, puedes controlar la fuerza, pero no le puedes controlar la mente. Puede que ser que controlarla te haga después que esa otra persona quiera vengarse de ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está este caos, está esta incertidumbre, y te quita esa ilusión. Te dice, mira, la verdad eres una persona impotente, porque da lo mismo lo que hagas, ni siquiera da lo mismo lo que hagas, no vas a lograr el objetivo. Da lo mismo lo que hagas, no vas a saber la respuesta, no vas a tener una resolución. Entonces, al final de cuentas, la base de todo esto está en cómo saber cómo lidiar con la incertidumbre. Hay gente que le sale más fácil. Ahora, hay mucha gente que le sale muy fácil lidiar con un montón de cosas que después se chocan en cosas así como esta, digamos. Como que, por ejemplo, en el trabajo pueden lidiar con la incertidumbre, pero si muere alguien no lo pueden aceptar. Pero en general, aprender a lidiar con que las cosas no todas las puedes controlar. Y hay una frase que la ocupan en Narcóticos Anónimos, pero una frase estoica, creo que es de Séneca o Seneca, creo, o Marco Aurelio, no estoy bien seguro, pero de un estoico. La cosa es que es como que le viene a Dios, digamos, dame la sabiduría, o en el fondo, quitemos la parte como religiosa o espiritual. Es como quiero tener la sabiduría, ¿no? ¿Cómo es? Quiero tener el poder de cambiar las cosas que puedo cambiar, la capacidad de aceptar las que no puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. Eso es como una cosa estoica, que es como una
es un ideal que existe de cómo ser una persona que es fuerte, resiliente y todo el cuento. Igual el estoicismo se termina yendo un poco así como yo lo encuentro un poco exagerado, porque al final de cuentas no hay como mucho balance. Es como que tenéis que, es como aspirar a ser una persona perfecta, y no se puede ser perfecto, entonces hay que aspirar a la excelencia, creo yo. Como que podéis llegar a ser muy, pero tal vez nunca vas a lograr, o sea, nunca vas a lograr ser perfecto. Pero estoy yéndome fuera del punto. El punto es que al final de cuentas, el hecho de trabajar conscientemente desde ya en el aprender que las cosas no las puedes controlar es, como yo creo, a mi parecer, la mejor herramienta que tienes para este tema del duelo ambiguo. Porque en el momento cuando tú dejas el control, aceptas que de repente hay cosas que van a pasar nomás, en ese momento como que puedes llegar a soltar un poco. Ahora, nadie está diciendo que no hagas nada al respecto y que digas ya, bueno, fue. O bueno, mira, la verdad, tú eres libre, puedes hacer lo que tú quieras, lo que te haga mejor. Si al final de cuentas de eso se trata esta cuestión de la vida del león. La idea es dar herramientas, conversar sobre temas y hablar sobre estas cosas para que haya un poco de filosofía, para que haya un poco de conocimiento, de saber, de entender sobre temas, saber que existen, porque tal vez no. Por ejemplo, el tema del suicidio. Si una persona un día para otro se suicida, que es lo que hablamos en los capítulos pasados, claro, es final porque se mató, pero te queda dando vueltas en la cabeza. A mí me pasó. O sea, yo conocí a una persona con la cual salí, y lo hablé en los capítulos pasados. Salí con esa persona, sabía que yo me iba a ir para otro país, salimos 3 veces, estuvimos en otro momento, qué sé yo, vi que ella se enganchó, pero yo no le di más importancia al asunto, porque en el fondo tampoco le mentí. O sea, ella tenía claro qué iba a pasar, digamos, con mi vida, o sea, con ¿cómo se llama? Básicamente ella sabía que yo me iba a ir. Y el tema está en que cuando me dijeron que se había tirado del edificio, yo dije, ¿habré tenido algo que ver yo? O sea, ¿o cuánto tuve que ver yo con eso? Y esa cosa es terrible porque te da vuelta la cabeza y me costó mucho tiempo. Hablan en algunas partes de que el duelo ambiguo dura 15 años. 15 años. Imagínate estar 15 años pegado pensando en algo. Porque si te preguntas cómo podrían haber sido las cosas de otra manera y nunca tienes como esa respuesta, hay veces que es como que te hace como un jaque en la cabeza y no puedes lidiar con eso. Entonces como que lo único que puede ayudarte a superar este duelo ambiguo, para que puedas seguir el proceso de duelo, que tampoco va a ser sencillo, es que aprendas el concepto de que existe el caos, el concepto de que hay veces que las cosas, no que no las puedes conseguir, pero hay veces que hay cosas que van a pasar que escapan de tu control, absolutamente. Yo no tengo cómo controlar que venga un terremoto hoy día. Tengo que controlar que tal vez voy a salir corriendo o me pongo debajo de la puerta y lo tomo con más calma y empiezo como a analizarlo. No tengo cómo controlar que voy por la calle y de repente alguien decide ponerme una pistola en la cabeza. Pero puedo controlar si me congelo, trato de pelear con él, salgo corriendo, le paso todo mi dinero. La reacción. El tema es que al final de cuentas, cuando las cosas escapan de tu control y no lo sabes manejar,
es como que vas a quedarte pegado, y eso te puede llevar a una versión severa, eso te puede llevar a una evasión, abuso de sustancia, suicidio. Básicamente te puede destruir la vida. Entonces la idea acá es tirar para arriba, ser personas positivas, ser personas que vayan a lograr objetivos y poder superar las cosas. Yo no estoy diciendo que vaya a ser fácil. Yo, en mi experiencia, como siempre digo, yo no soy una persona como iluminada que tengo todas las respuestas de todo. Planteo de repente cosas más filosóficas como esta, por ejemplo. En mi caso, lo que sí me ha pasado es esto, es que a mí me terminaron sin aviso de un segundo para otro y me bloquearon completamente y quedé así, y eso me costó mucho rato, y con esa persona estuve pegado muchos años porque desaparecía, volvía, después yo la buscaba, yo pensaba que sí, y como que todo era una ambigüedad con esa persona. Entonces ella como que jugaba un poco con mi poca tolerancia a la incertidumbre, y lo pasé mal por años. Entonces ahora, por un lado, trato de buscar cosas un poco más seguras, que en el fondo también es como una manera de mantener el control. Pero también he llegado a aprender los últimos año y medio que de repente hay cosas que no hay cómo controlar. Y si ya estás partiendo de esa base, tienes como un campo, digamos, como fértil, donde puedes echar así como a crecer estos como raíces de poder superar el hecho en sí mismo. Entonces eso, pues básicamente es como un capítulo más reflexivo. La temática creo que igual le da como un ¿cómo se llama? Un final también analítico a lo que se habló en los capítulos pasados sobre el tema del suicidio. No es un tema sencillo, y el control de la ansiedad con las cosas ambiguas es complejo, pero sí se puede lograr. Sí se puede lograr. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que parte de esto es el autoconocimiento, parte de esto es la autorreflexión, parte de esto es tener entrenada la cabeza para que vaya a eso. Cosa que cuando te pasa una de estas cosas, en vez de obsesionarte y darle 500.000 vueltas en la cabeza a las cosas, seas capaz de poder superarlo. Por lo menos poder superarlo. Quizás que te demores, pero poder superarlo. Que no te destruya la vida. Y eso es un capítulo complejo con un tema complejo, con una temática ambigua, así como el final. No, pero a ver, la conclusión no es ambigua, es básicamente aprender a tolerar la ambigüedad e incertidumbre, aprender que no puedes controlar las cosas y trabajar sobre eso. Entender que el caos existe en la vida y que de repente hay cosas que escapan de tu control, y ese momento aprender a dejar ir. Eso es como bueno, yo obvio que claramente te puedes apoyar con amigos, te puedes apoyar con gente que conoce, terapeutas, etcétera, etcétera, lo que sirva para que tú estés bien. Únete a una religión, cree en la energía, cree en la ley de atracción, cree en lo que sea. Da lo mismo, la cosa es que tú estés bien al final de cuentas, porque vuelvo a lo mismo, es una sola vida. Entonces hay cosas que son como que te cambian para siempre, pero esperemos que esa no sea una de esas. Y como digo siempre, por penúltima vez en esta temporada, y ya que la próxima vez va a ser junto al invitado estelar, estoy contento porque salió a ser invitado. Tengo que terminar el capítulo como todos los capítulos diciendo que para todo lo que necesitas, la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que vivir como un león. Rock and roll.